siempre fiel, hasta los finales. Me gusta eso. Escorpio. Bueno, si eres ascendente en Escorpio, Sol Escorpio, Mercurio está ingresando y va a estar en este zigzag en tu casa 2. ¡Wow! Casa muy complementaria y muy escorpiana. Aquí esto es interesante. Este zigzag que hace Mercurio entrando a la casa 2, luego se regresa a la casa 1 y luego vuelve directo. Esta Z que va a estar haciendo Mercurio allí con oposición a Urano. Cuentas claras, dice mi abuela. Cuentas claras y chocolate espeso. Estas cuentas claras, ¿no? Son dos casas que tienen que ver con los valores, son dos casas donde se relaciona mucho el, el feedback con el otro, qué tienes tú, qué tengo yo, cómo negociamos. Desde el punto de vista psicológico, Escorpio está siendo muy tocado, el Sol está allí, Marte está en Escorpio, Mercurio ya hizo una conjunción. Creo que es el signo que va a empezar a tener mayor fuerza durante noviembre y diciembre, durante esta temporada, hasta que Mercurio termine de hacer su zigzag en ese punto matemático, en ese lugar. En la casa 2 nos da otras alternativas de con qué cuento. Entonces, si eres ascendente en Escorpio, y en este caso eres de signo Escorpio también, vas a encontrar formas y ahí es como una caja donde podemos sacar cosas que necesitamos. Cuando Mercurio pasa a la casa 2, los acuerdos a nivel económico, los acuerdos a nivel dinero, recursos, es pensar diferente, es ver ese gran diferenciador. También hay que cuidar porque de manera uraniana en la casa 8 imprevistos y situaciones de imprevistos. Creo que también la vida lleva ascendentes en Escorpio, soles en Escorpio, a generar una casa de ahorro, una especie de ahorro. ¿Qué estás ahorrando para la vida? En la casa 2 nosotros no solamente vemos las ganancias, sino también vemos la manera en la que gastamos, en la manera en la que nosotros disfrutamos y las arcas que podamos tener. Entonces, Escorpio es un excelente momento a nivel psicológico para hacer cuentas de miedos, para hacer cuentas de qué me está frenando para poder salir. Y la palabra clave para Escorpio es el miedo. Fíjense que Escorpio es el signo del miedo. Entonces, ¿cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son los miedos que estoy teniendo? Si eres ascendente en Escorpio, Sol en Escorpio o Lunas en Escorpio, ¿a qué le tengo miedo? Mercurio en la casa 2 nos da esa fuerza mental para poder enfrentar situaciones inesperadas. Entonces, no es tanto que sea malo, sino todo lo que no puedes resolver en este momento puede estar conectado con el ingrediente miedo. Cuando Urano se mete a la casa 8 para Escorpio, pues empieza a mover miedos ocultos y los miedos de la casa 8 no son tan visibles porque es sentirlo, pero no ser consciente de por qué lo estoy sintiendo o de dónde viene. A veces hay miedos que son muy evidentes. Le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo al gato, le tengo miedo al perro, le tengo miedo a la altura. Pero esto también lleva a trabajar mucho más la filosofía y las creencias que podemos tener acerca de los obstáculos o de los miedos. Ahora con el Sol en Escorpio y Marte también allí, es la gran oportunidad que Mercurio ofrece en Sagitario para hacer ese trabajo de ataduras o para hacer ese trabajo de bloqueos mentales también. Mercurio es muy mental. Con Urano logra bloquearse o mostrar cosas que no son tan fáciles de aceptar. Son las deudas por pagar, la casa 2 y la casa 8. Entonces, Escorpio es un buen momento en noviembre para ponernos al día con lo que se debe, para ponernos al día con los temas, incluso no solamente monetarios, sino también deudas por pagar con nosotros mismos. ¿Cuál es la deuda que no me he pagado? Quizás esa es la pregunta más grande que podemos hacer con Mercurio en Sagitario en la casa 2. ¿Cuáles son los deseos o los anhelos que quiero tener también? Que quiero poseer. En la casa 2 es donde nosotros queremos tener algo físico, tener algo tangible, tener un recurso, tener una disponibilidad. Si Mercurio está allí, va a estar haciendo una retrogradación en tu casa 2, que es la economía o los recursos, y Urano con una oposición desde la casa 8 también invita a arriesgar. Es una época de arriesgar, arriesgar recursos, arriesgarse a una relación, arriesgarse a algo, arriesgarse al trabajo. Muy seguramente, si tienes la luna en Escorpio, ascendente o sol en Escorpio,
estás iniciando un proceso de trabajo, estás iniciando una nueva relación con tu economía, estás activando y estás enfrentando miedos. Esto es lo que pasa con Mercurio y Urano, que tenemos la capacidad de enfrentarnos a la vida, de enfrentarnos a nuevas situaciones económicas o a situaciones reales de la economía actual en nuestra vida propia. También tiene que ver con casas de recursos, tiene que ver con casas de pagos, de cómo me pagan, de cómo me gano la vida. Es muy normal que ascendentes Mercurio, ascendentes Escorpio, soles en Escorpio o lunas en Escorpio estén entrando como en esa dinámica de, bueno, me voy a personar de esto, me voy a personar de mis recursos y van a estar ahí todo el mes de noviembre atendiendo toda esta caja de Pandora. ¿M? Parece que habían telarañas allí, parece que había sido una zona como muy descuidada y tengamos en cuenta que ahora está Mercurio en la casa 2 para Escorpio, pero va Marte, próximamente el otro mes estará el Sol. Entonces, mucha actividad en la capacidad del recurso económico y de los valores, de cuánto valgo yo también a través de mi forma de pensar y quizás ese empoderamiento que da Mercurio, porque ya pasó por Escorpio, quizás ese empoderamiento de decir, pues es que mi forma de pensar también vale, mi forma de ver la vida es esta, y cómo vamos a dividir con Urano en la casa 8, cómo vamos a enfrentar estos miedos de yo no puedo seguir escondida, yo no puedo seguir escondido frente a los demás o frente a las monedas que me quieras dar o los limones que me quieras dar. Es un momento también de empoderamiento. Mercurio no solamente rige el pensamiento, sino cuando está en oposición a Urano en la casa 2 es tener la valentía de hablar, de decir, de exponer, de defender mi punto de vista. Sí, y puede ser muy, muy el momento de, recuerden que con Urano estoy hasta aquí, es también la sensación de decirle a los demás o a los que tengan relación con el vínculo de decir, mira, esta es mi forma de pensar, este es mi sistema nervioso, estoy así, estoy viviendo esto, y es la manera de mover, de manotear. Mercurio rige las manos como segundo lenguaje, por eso Mercurio también es la manera de cómo yo manoteo frente a la vida. Esto sonaría un poco brusco, claro, todo depende cómo la persona lo maneje, pero es necesario, o sea, a veces necesito levantar la mano para que el otro me vea, a veces necesito mover las manos para entender o para que mi cerebro entienda, comprender qué es lo que me está pasando en mi propia vida. Creo que es un momento profundo. De por sí la casa 8, tener Urano en la casa 8 enfrentado a Mercurio en la casa 2, ahora con el Sol, hablando de Escorpio puntualmente para ascendentes soles o lunas en Escorpio, también es como eh, tener ese punto de exploto y por qué no, en esa oposición se salga una palabra que no va o se salga una palabra que no encaje o que no guste mucho, puede ser también, y que sea justamente esa palabra detonante para llegar a algún acuerdo. Por eso Mercurio va a estar retrogradando, es decir, reevaluando, repensando, reanalizando nuevas maneras de buscar el sentido. Esto está bien interesante para Escorpio. Además que hay mucha actividad en Escorpio. Marte está allí, el Sol está allí, luego los planetas van a pasar por ahí, Júpiter está haciendo un muy buen análisis, Saturno que apoya a Escorpio también es como un punto ya límite de... Sí, esto está muy marcado. La casa 2 es muy tangible, la casa 2 es lo que me falta, lo que tengo. Entonces, con lo que tengo en la casa 2 es con lo que yo cuento para subsistir, de manera emocional, mental, de manera de recurso, ¿sabes? Entonces, es como ponerse la camiseta, esta expresión de me voy a poner la camiseta frente a estos temas. ¿Hay ascendentes en Escorpio, lunas o soles en Escorpio? Gracias por compartir. Saludos desde Lima. Energía sexual también como recurso que hay que valorar. Exacto. Sí, 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 también es cierto. Muy bien. Creo que está interesante para Escorpio. Vamos ahora a Sagitario. Entonces, si tú eres de ascendente en Sagitario o tienes el sol en Sagitario,